pero quisiéramos empezar haciendo, pues a nuestra manera y con los recursos que tenemos aquí, un homenaje a Jaime Almeida. Yo no sé si ustedes se acuerdan de haber visto a Jaime en Estudio 54, en un montón de programas. Para la gente que, como yo, que me he dedicado al radio desde hace 20 años y a programas de música, de verdad fue un ejemplo, un ejemplo a seguir. Una enciclopedia, lo que le preguntara sabía. Pero además no es... descubría. No es nada más que sabía de todo, no nada más de rock, sabía de todos los géneros. Todo. O sea, si tú le preguntabas de salsa, sabía de salsa. Y si le preguntabas de música clásica, de bolero, de hecho estaba haciendo un trabajo para el bolero. Entonces, de verdad creo que fue un pilar para todos los que amamos la música y nos dedicamos de alguna u otra manera a la música. Y era un referente. Yo recuerdo cuando nos tocaba hacer, o me tocaba hacer reportajes que tuvieran que ver con algo de música, invariablemente Jaime Almeida tenía que formar parte, porque además te daba anécdotas, te daba historia, o sea, era una enciclopedia. Pero tal cual. Además, no nada más, el asunto es no nada más tener datos, porque datos los puedes encontrar en cualquier momento. Y además, hay que, Jaime se murió de 66 años, sí, pero hay que recordar que cuando él empezó a hacer este tipo de reportajes, de comentarios, no había internet. Es decir, era una persona que leía, que se informaba, que investigaba, y no nada más en un clic en Wikipedia. Claro, ¿no? claro, O sea, claro. Y como dices, no es nada más tener las fechas y los nombres, sino las anécdotas, los contextos. Eso lo hacía de verdad extraordinario. Y además hablar con él, o sea, veías cómo disfrutaba, o sea, estas de hecho son imágenes de la última participación que tuvo. Después de esto va al hotel y lamentablemente sufre este infarto. Estaba hablando sobre el bolero. El bolero, sí, con los dandies, ¿no? Exactamente, en Tabasco. En Tabasco, Paraíso. Y además una persona que se veía sana, fuerte. Es que era muy joven. Sí, era muy joven. Fue una noticia, pero de verdad, platicar con él, a mí cuando me tocaba entrevistarlo era un agasajo, por la forma en la que comunicaba, por la información que él tenía y él cómo disfrutaba hablar de la música, como dices, de cualquier género. Sí, caray. Él fue muy amigo de mi papá y las veces que llegó a ir a la casa, no, digamos que no era de estas personas que están con el papel todo el tiempo de yo soy Jaime Almeida y voy a hablar de música, pero como dices, o sea, aunque tú le dijeras, pásame la sal, sí, él se iba al tema de la música, pues a mí me encantaba. Era toda una generación, ¿no? Todos los que fueron locutores en esas épocas eran exámenes complicadísimos para que te dieran la licencia. Tenías que saber demasiado de cultura general, de todos los datos que te preguntaban, hasta pronunciación de nombres en otros idiomas, cosa que no sucede ahora. A él le molestaba mucho que ya había gente trabajando en radio y en televisión que no tenían la licencia. O sea, él sí era alguien que decía, es que no cualquier persona se puede sentar a dar una opinión o hablar de un tema. Él sí defendía o quería regresar este asunto de que todo el mundo tuviera la licencia. O sea, sí le molestaba mucho. Con toda razón. Justo, ¿no? Sí, Tienes una responsabilidad social muy grande para estar hablando estupideces. Sí, claro. También decía... esto que suelen hacer todavía las estaciones de clásicos, no de música clásica, es decir, si no sabes la pronunciación en inglés, entonces haz la traducción al español, que a mí no me gusta, ¿no? Así, son las piedras rodantes con simpatía por el diablo, a mí no me gusta. Pero prefiero que te digan simpatía por el diablo a que te digan sympathy for the devil, ¿me entiendes? O sea, prefiero mil veces, y ese tipo de cosas las hacía él muy bien, así que bueno, pues un pequeño homenaje. Gran forma de comunicar. Sí, y además como muy elegante, ¿no? Sí. O sea, no era este tipo así como corrientón, era como completamente elegante, siempre correcto, siempre muy, muy preciso. Pero hasta él en su forma, siempre estaba impecable, peinado. O sea, a mí sí fue una noticia que me sorprendió, sobre todo porque parecía que no pasaban los años por él. Sí. Entonces, y además, ¿sabes qué? También, justo, yo me imagino que por eso ayer estábamos platicando, hay un programa muy chistoso, que fue muy exitoso, del canal VH1, que se llamaba las 100 más grandiosas canciones de los
80s y de los 90s, ¿no? Que ya sabes, en español. Y salía pues con todos estos grupúsculos con los que nosotros lamentablemente crecimos. Lamentablemente. Y Jaime Almeida era uno de los entrevistados, lo volvieron a pasar este fin de semana, me imagino que por eso, porque además conocía el contexto de los grupos actualmente. O sea, no era nada más el pasado y no era nada más como todas, la época pasada fue mejor, sino que estaba muy, muy actualizado con los grupos de hoy en día, ¿no? Buenos, malos, pero ahí estaba. Entonces, pues sí. Descansa en paz y nuestro pésame de verdad a toda su familia. A Joe, claro, y a su hijo. Bueno, para continuar con su legado, lo poco que podemos hacer, quiero recomendarles un libro que estoy segura que a él le hubiera encantado. Es un libro que se llama La canción de la bolsa para el mareo. Esta es una joya. Nick Cave es un cantante australiano. Vino hace 2 años más o menos aquí al Plaza. Es realmente un pensador, es un escritor, es un cantante, es un ícono del rock oscuro, del rock transgresor, del rock también que tiene que ver con Me encanta cómo con la lo cabeza. separas. ¿Cómo qué? Lo separas. Es que hoy, sí. Sí. Bueno, entonces les voy a enseñar esto. Se llama La canción de la bolsa para el mareo. El título en inglés es mucho mejor porque es The Air Sick Bag, o sea, en inglés, The Sick Bag Song. En inglés, la bolsa de mareo es sick bag, sí, o sea, sí. y tiene un mejor sentido en inglés. Pero bueno, lo que hicieron los chicos de Sexto Piso fue hablar con Nick Cave y decirle, a ver, ¿dónde escribes tus canciones? Entonces, en una gira que se fue por Estados Unidos y Canadá, ahí está Nick Cave con su inconfundible piano, en las bolsas de mareo de los aviones fue escribiendo canciones. Ajá. Y juntó todas esas bolsas de mareo, se las entregó a los chavos de Sexto Piso, aquí tenemos las imágenes, ahorita las podemos mostrar. Y entonces ellos te ponen la bolsa de mareo tal cual, la foto, y después, ya traducido al español, los textos que él puso, no nada más de la canción que compuso, sino de ese día fuimos a Kentucky y sí, la historia de dónde estaban, dónde tocaron, con quién tocaron. Habla mucho también de los músicos, por ejemplo, habla de Johnny Cash, habla de Leonard Cohen, de todos los músicos, digamos, icónicos de Estados Unidos y de Canadá y su relación con ellos. Todavía ponen las bolsitas, ¿verdad? Sí, claro, claro. Es que aquí en México son como así para el mareo. Sí, claro. Para el mareo. Sí. Entonces, ahí está. Yo nunca he usado una. No, bendito Dios. Qué horror. Pero está padrísimo, está de verdad padrísimo. Mira, si podemos... Ahí está. Si podemos hacer un close a las bolsas de mareo de Nick Cave, que afortunadamente no tuve que usar. Sí, claro, imagínate. Ahí está, la letra espantosa de Nick Cave, por cierto. Ahí están. Sí, no, ya ni de doctor. No. Las bolsas de mareo y pero además después un la recolección de los textos traducidos al español. A ver, ¿qué es ese sellito? ¿Cuál? La fecha. Pero es como sellito justo de aduana. Yo creo que se lo pusieron ellos. Yo creo que esto se lo puso él. Está padrísimo. No, está increíble, es una edición hermosa. Y bueno, Canción de la bolsa para el mareo está editada en Sexto Piso, el autor es Nick Cave, y se va a presentar el próximo sábado a las 7 de la noche en el Fondo de Cultura Económica que está en Tamaulipas y Benjamín Hill, y además se va a mostrar un documental de la vida de Nick Cave, que eso es cortesía de Ambulante. Entonces, se va a hablar del libro, se va a hablar de la edición y después el documental de parte de la vida de Nick Cave. De verdad no se lo pueden perder, seguramente hasta mezcal va a haber por si son ustedes cazacócteles, pero vale muchísimo la pena. ¿Y ahí vas a estar? Por supuesto que ahí va a estar, no va a estar Cuando Nick Cave. Cócteles dije ibas a estar. No, o sea, ¿me quieres que prefiero al cóctel que a la música? No, al es cine y la una literatura. mezcla fantástica. Sí, lo prefiero. Sí, claro. Pero eso lo puedo tener en mi casa. O sea, el mezcal lo puedo tener en mi casa, la presentación no. ¿cuántas bolsitas tenemos? No sé, deben de ser como 40, porque son la introducción. Está maravilloso, de verdad. O sea, por ejemplo, yo sí son libros que a mí nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Pero está, saber aquí la bolsita está increíble. Porque además sí, tan útiles, ¿no? Digo, si a mí me ponen a leer
lo que dice aquí no le entiendo. Sí tiene como una letra bastante peculiar, pero además, pues la bolsita es chiquita, o sea, realmente es para el uso que tiene, que afortunadamente nunca he usado una y nunca he visto a nadie utilizar una. Qué creatividad, ¿no? Pero además el momento en el que se inspiraba, eso Claro. te dice también, o sea, mi inspiración es el avión y pensar a dónde voy, estaba muy Y hay interesante. muchos autores así, ¿no? Que de repente se inspiran en cosas que uno ni siquiera pudiera pensar. Al principio, por ejemplo, en esta viene Minneapolis, Ajá. Minnesota, entonces Denver, hasta en viene otro. el lugar. Sí, es justo lo que decía, que además trae la historia, o sea, trae la Sí. traducción del tema y trae la historia de dónde iban, en qué se inspiró, etcétera, etcétera. Hay uno que dice Denver, hay uno que dice... Kentucky, Está Manchester. maravilloso. Sí, está como interesante. Sí, está muy leerlo. bueno, Nashville. Y la portada es una bolsita, como lo puede ver. Sí, es que además te digo, es chiquita, o sea, realmente no es como... Yo me imaginaría que una persona que está escribiendo una canción, no me dedico a eso, entonces por eso digo que yo me imagino, necesitas como el cuaderno y entonces te regresas y le tachas y le borras. Aquí a lo que iba, sí tiene algunos tachones o algunas Y correcciones. están buenas pero estas es bolsitas, a lo que porque va. solo traen el logo de la aerolínea. Y En casi cambio, todas es la misma. sí, pero las otras aerolíneas tienen un montón de estampados que no sí. te hubiera permitido escribir de ninguna forma Sí. tantas canciones. Así es, está padrísimo. Sí, está muy bueno. Pues muy ahí está bueno el libro se que presenta nos el recomienda. sábado, como nos comentaba justamente Mariana H. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.